Estimados participantes, muy buenas noches. CAP Perú le da la bienvenida al desarrollo del curso Gestión de Información Geográfica. Agradecemos la participación en calidad de ponente al ingeniero César Electo. Muy buenas noches. Buenas noches, caballeros. Vamos a continuar con la sesión. En la semana anterior habíamos quedado en el desarrollo, estábamos desarrollando un mapa, ¿recuerdan? ¿Eso estaban haciendo con ustedes? Sí, ¿no? El mapa temático. ¿Ya? Este mapa temático está basado específicamente en la información que ya venía en ciertos shapes que son oficiales, por decir por decir el ejemplo. Esta información fue cedida a la dirección de acá de CAP para que pueda ser entregado hacia ustedes. ¿Todavía no nos entregan? ¿El UCB no les alcanzaron? No, es el domingo, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a trabajar con información descargada. ¿Ya? Vamos a descargar alguna información para complementar esto. ¿Ok? Ya, miren. Ok, muchas gracias. No, ya, perdón. Ya. Miren. Ya en la sesión anterior nosotros habíamos estado desarrollando la elaboración de un mapa compuesto con distintas capas, ¿correcto? Vamos a volver a retocar el tema para que entiendan nuevamente cómo es el desarrollo, la incorporación y los filtros, ¿no? Yo lo hice de manera muy rápida. Entonces miren, cuando empezamos a desarrollar un mapa en Civil, ¿correcto? Quedamos en que primero teníamos que desarrollar lo que es el factor, puntualmente el factor configuración del entorno, ¿correcto? Todo software, como vimos también en el Global Mapper, tiene que tener su configuración previa, ¿no? Para que esté completamente apto para recibir nuestra información. ¿Por qué motivo? La información puede ser variante. Ustedes van a encontrar mucha información en distintos tipos de fuentes, ¿no? Como vieron, con el Global Mapper había información de imágenes satelitales, había información de topografía DEM satelital. En los servidores nacionales pueden encontrar la carta nacional, ¿no? Por ejemplo aquí, si vamos ahora sí ya está activo el servidor de lo que es el SCALE, ¿ya? Miren, pueden entrar a la página del SCALE, aquí, y en el mismo servidor del SCALE, vamos a poner así, miren, scale.minedu.gov.p, ¿ya? La pantalla principal nos da una vista previa de lo que es la herramienta principal o la base casi de todos los servidores que existen ahora en el sistema de gobierno, que fue el SCALE, y nos dice que nos vamos a la opción mapas, ¿correcto? Específicamente mapas. En la opción de mapas tenemos distintos tipos. El primero, que es el mapa interactivo, ¿no? Que es este mapa interactivo donde nosotros podemos conectarnos al geoservidor del ministerio y visualizar simplemente la información que ellos han desarrollado. ¿Ok? Esa información que ellos han desarrollado y solamente nosotros visualizamos esos datos. Ahora, si nosotros no deseamos ingresar al mapa interactivo y deseamos tal vez tener un producto ya terminado, ¿no? Algo para imprimir y llevar, como se dice, de repente podemos entrar a lo que son los mapas de la Dirección Regional de Educación o de la SUGEL, ¿no? Que son archivos en PDF,
Mapa de Dirección Regional de Educación, UGEL. Acá seleccionamos específicamente de qué zona, por ejemplo Ancash, miren, Santa, ¿no? Y acá tengo de toda la provincia de Santa. Si doy clic aquí, descargará o me visualizará el mapa que corresponde a toda la provincia de Santa, ¿no? Y esperamos unos segundos. Ya, entonces miren, este mapa ya cargará con toda la información y lo dejamos que vaya cargando. ¿Ok? Eso se encuentra aquí en la opción, en la segunda opción, que es archivo de formato PDF, o sea, un mapa ya terminado, ¿ya? Un mapa ya presentual. Tercero, nos dice datos de grandes ciudades. ¿A qué se refiere esto? El sistema nacional ha ido con el tiempo mejorando sus cartografías y sus mapas. Entonces, ya el IGN lo que está desarrollando es lo que son los mapas primero de las grandes ciudades o metrópolis, en escala ya no 1 en 100.000 o 1 en 1.000.000, sino en escalas más básicas como 1 en de repente en 10.000 o 1 en 5.000. ¿Ok? Entonces esos mapas se acceden mediante esta opción. ¿Ya? Hay unos cuantos mapas nada más por cada zona. Estos son los mapas, específicamente hay de Abancay, es el mapa general, de Arequipa, hay 3 documentos, 3 mapas. Como podemos ver aquí, Ancash todavía no está en la lista, ¿correcto? Porque no tenemos una ciudad tan grande como para entrar a esa búsqueda. ¿Ya? Y por último tenemos la página de descargas. Cuando entramos a la página de descargas, que es esta, ¿ya? Esta página nos dice, primero, ¿qué es lo que queremos descargar? ¿Ok? Dice locales escolares o instituciones educativas. Aquí nos menciona de que en esta lista podemos descargar o obtener de esta descarga lo primero: locales escolares urbanos en principales ciudades que son ubicadas según su dirección en base a planos de gobierno regionales, municipales, cartografía urbana del INEI y a través de imágenes de satélite. Esto es a lo que refiere las zonas urbanas como Chimbote, Trujillo, prácticamente las capitales de provincia. Y los locales escolares rurales, que son georreferenciados mediante GPS por el MINEDU desde el año 2010, ¿no? Desde el año 2010 se viene con personas, o sea, con un personal, se viene llegando a cada uno de los centros poblados, hace la georreferenciación o toma del dato GPS de ese centro escolar, ¿no? Para poder ubicarlo de manera correcta en el mapa general. Queremos descargar estos datos, miren, simplemente vamos a esta opción y decimos descarga locales escolares. ¿Ya? Esto nos va a descargar un archivo, ¿ya? Que es el archivo IEMED, ¿no? Institución Educativa del MED, Ministerio de Educación. Esto es lo que respecta a locales e instituciones educativas. Si vamos a lo que son centros poblados, ¿ya? Si vamos a lo que son centros poblados, también nos dice acá que podemos hacer una descarga del shape con la ubicación, aquí vamos a ver qué nos estamos refiriendo, con la ubicación de todos los centros poblados a nivel nacional. O sea, ya no solamente estamos hablando de digamos del distrito o de la provincia, sino de cada uno de los centros poblados que existen o cada uno de los pueblos que corresponden a cierto ámbito geográfico. ¿Ok? También lo podemos descargar, damos clic ahí e inicia la descarga. Y por último también tenemos lo que es la cartografía base. ¿A qué se refiere por cartografía base? Cuando nosotros vamos a hacer una cartografía base, tenemos que referenciarnos específicamente ya en nuestras zonas de coordenadas que corresponden al Sistema de Información Nacional. ¿Ya? Ahí vemos que cargue ahí un momentito. No, usted se le disculpa, no se preocupe.
Miren, aquí podemos ver que en todo el territorio aparecen estas flechitas rojas, ¿no? Cuando ingresan a esta página. Acá lo de descarga de cartografía base. ¿A qué se refiere esto? Que se refiere a la descarga de todas las hojas de la Carta Nacional en escala 1 en 1.000.000, ¿no? ¿Qué significa? Las curvas de nivel cada 100 metros. Podemos descargarla de manera gratuita. Decimos, recuerdan que el sistema de coordenadas Perú se encontraba entre la zona 17, 18 y 19, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ubicarlo por zona, si quiero hacerlo geográficamente por ubicación por punto, me acerco, ¿no? Acá, espero que cargue nuevamente las opciones de descarga, las hojas, esas flechitas rojas que vieron. Ya, miren, está cargando la cartografía. Como es un servidor de ámbito general, el nivel de ingreso o el nivel de carga de uso es superior, ¿no? Y es por eso que a veces se satura o se pone lento. Miren, te digo acá, zona 17, ¿ya? Para identificar estrictamente, hacer un filtro de todo lo que corresponde a la zona 17. Luego me dice qué hoja que corresponde a la zona 17. Por ejemplo, aquí nos sale la lista de todas las hojas correspondientes a la zona 17. Si yo cambio a la zona 18, también cambiará y me corresponderá todas las hojas que corresponden a la zona 18. ¿Ok? Te vamos a zona 17. Le digo que voy a descargar la cuadrícula de... A ver, la 19F, que es Chimbote, ¿ya? La 19F. Ya automáticamente comenzará la lectura para la descarga, ¿ok? Entonces, miren, yo aquí anteriormente ya había generado esta descarga para no demorarnos en el tiempo. Vamos a ir a la opción de descarga, la carpeta, tipo de descarga. A ver, acá tenemos CMI. Ya. Nuevamente voy a D, aquí, curso, pego, abro esta información, o sea, les traigo y vamos a ver que aquí hay el catastro minero. Este es el catastro minero. Vamos a ver el de centros poblados. Digo que me descargue el de centros poblados. Se conecta. Ya lo dejamos ahí que vaya descargando. Información, miren. Aquí, ya. Miren aquí. Entonces, para iniciar un mapa en el civil, ¿ya? Para iniciar un mapa en el civil, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. El primer interés de muchos jóvenes, ya sea ingeniero o arquitectura, y no lo vimos en la etapa anterior, era poder obtener de manera más práctica en sistemas de información espacial las curvas de nivel de la topografía de un sector, ¿no? Por ejemplo, para los cálculos hidráulicos o hídricos, ¿no? O hidrología, para poder tener digamos, unos datos más fidedignos o más adecuados. ¿Por qué? Porque en muchos sitios no tienen esta topografía, muchos sitios no cuentan con esta topografía, digamos, realizada, y al menos necesitan una referencia, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con el Global Mapper, en la clase de hoy, miren, voy a abrir, ustedes también lo pueden abrir el Global Mapper si desean. Lo que me permitía este software era poder conectarme, ¿ya? Voy a configurar primero, ya saben, 32717 es
la zona proyección UTM, zona 17 sur, ¿no? En metros. Le digo que voy a abrir datos. Yo aquí, por ejemplo, le decía que tenía datos ya descargados de toda la provincia, ¿no? De toda la región Ancash. Esto lo vimos. Vamos a ver un sector aquí en la zona de Payasca, donde se confluyen tres ríos, ¿ya? El río Santa, el río Atrachacra y el río Conchuco, por decirlo así. Ya, aquí esta es la zona. ¿Ya? El río Santa, que viene de Huaraz, y el río Conchucos, que baja específicamente de la zona de Conchucos y Payasca. Entonces, en esta área, yo quisiera obtener la topografía para poder trabajar de repente y hacer un modelo hidrográfico. ¿Cuál es el factor que nos piden para hacer un modelo hidrográfico? Que las curvas estén en tres dimensiones, ¿no? Para poder tener la forma de la superficie. Entonces, y en arquitectura también me piden las curvas de nivel para poder hacer el planeamiento urbano, ¿no? Qué zonas van a estar en la zona alta, zona baja, y qué zonas van a tener afectación de, digamos, una afectación de repente por las quebradas, acumulación de aguas y demás. Entonces vamos primero a generar las curvas de nivel. Yo le digo que me genere las curvas de nivel y vamos a poner acá cada 25 metros, ¿no? Le podría pedir por menos, pero estoy en un área muy extensa, ya, cada 25 metros dentro de estos límites, ¿no? Dibujo una línea y yo quiero específicamente, tal vez para hacer un diseño de acá de una represa, una bocatoma, una central hidroeléctrica, ¿no? En este punto que confluyen dos ríos grandes, ¿eh? Caudalosos. Entonces le digo aquí, esta es mi área de estudio. Pasó, a ver, aquí era, ese sí, ya, esa es mi área de estudio. Entonces pongo OK, miren, y tengo ahí ya el área de los dos ríos que confluyen. Pongo OK y simplemente dentro de ese sector me genera las curvas de nivel automáticamente. Esto ya lo vimos, ¿no? Ya, cada 20 metros, con su respectiva acotación o su respectiva etiqueta. Pero yo quiero retirar esta información para mi beneficio, para mi uso. Entonces aquí simplemente le digo extraer, correcto, o exportar, y le digo que me va a exportar la información, ¿ya?, como vector, o sea que me va a exportar no los datos como lo vimos anteriormente, sino esta vez como vector, directamente las curvas. Entonces le digo exportar como vector. ¿A qué archivo de todo lo que existen le puedo exportar a DXF? ¿Ok? ¿Estamos? Ahí. Pongo OK y al ver esta exportación me dice ¿qué es lo que voy a exportar? Y le digo que me exporte, que incluya dentro de la exportación los atributos y las etiquetas. ¿Qué significa atributo? El color, el grosor de línea y todo eso. Luego también le digo que me genere un archivo de proyección, que ya saben que ese archivo PNG contiene el algoritmo con el cual se está calculando, ¿no?, la superficie y también evita la curvatura de la Tierra. Y tercero le digo crear elementos tridimensionales, o sea, crear 3D features, elementos tridimensionales, usando la elevación, o sea, este archivo de acá, si yo lo apago no obtengo información de datos de elevación. Le digo, mientras yo tenga estos datos encendidos, que me tome esos datos y lo ingrese a las curvas de nivel. Entonces le coloco OK, miren, me pregunta cómo se va a llamar este archivo, y acá le digo que se va a llamar topografía Santa.
Y lo que va a generar la computadora es un trabajo rápido de datos. Ya los extrajo, cierro este software y regreso nuevamente al Civil 3D. Ya, miren aquí, este archivo que se crea automáticamente es un archivo de Civil 3D que tiene toda la configuración para ese software, ¿correcto? Para el software Civil 3D. Y ya tendríamos que poner la función, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer con esta información? Si voy a hacer un software o un trabajo hidrológico de cálculo de topografía, tendré que usar la opción como Civil 3D, ¿correcto? Y eso ya prácticamente es todo un tema distinto, todo un elemento muy grande, ¿no? Todo el tema del uso del software Civil 3D. Pero como estamos acá en el software, se podría cambiar simplemente y hacer el trabajo topográfico ahí, hidrográfico de igual manera. Pero como estamos en planeamiento y análisis, este archivo, entonces esta plantilla no me sirve, porque tiene información residual, o sea, información de otra configuración, ¿correcto? ¿Qué hacemos? La cierro. Cierro el archivo y voy a abrir uno nuevo, pero no directamente así Start Drawing, sino le pongo aquí la opción, miren, esto me dice configuraciones básicas de AutoCAD, luego viene AutoCAD Template, o sea, archivo de AutoCAD netamente, y por último dice Mapbook Template, o sea, plantillas por libros de mapas. Entonces dentro de esa plantilla voy a buscar, les dije anteriormente, el Map ISO 2D, acá está, Map ISO 2D, ¿ok? Y esa es la plantilla o el formato que yo hago. Esta plantilla va a estar configurada para trabajar netamente mapas, va a ser mucho más rápido el trabajo con mapas, ¿ok? Entonces aquí le digo que yo aquí quiero ingresar o sea, la información del otro plano. Entonces primero voy a configurar esto. ¿Cómo? En las barras de datos me voy a la opción Map Setup, o sea, configuración de mapas, y le damos aquí asignar sistema de coordenadas. ¿Ok? Le digo que voy a asignar sistema de coordenadas. Acá le digo que voy a usar sistema de GS 84, zona 17 sur, o le pongo ahí WGS84 y la computadora me muestra todos los filtros de ese tipo de datum. Entre ellos buscaré la zona 17 sur, acá está la zona 17 sur, correcto, que es la EPG que usamos anteriormente, 32.717, ¿no? Damos doble clic. ¿Ya? Miren, y automáticamente el sistema o la plataforma ya se configuró a ese archivo. El archivo que yo extraje de Global Mapper, ¿en qué formato estaba? En AutoCAD líneas, ¿no? AutoCAD intercambio, de XF. Entonces eso lo puedo abrir acá, voy a abrir, y aquí se encuentra, miren, Topo Chimbote. Topo Santa es, perdón, Topo Santa. Le digo abrir. Miren, y acá vamos a ver que se copió, miren, toda la información topográfica de estos dos ríos. Todo lo que corresponde al río Santa y también la correspondencia del río Conchucos. ¿Correcto? Del río Conchucos, que se une a la cota 500 para bajar hacia el mar. Ahora, muchos me decían que han llegado hasta este punto, ¿no? Pero profesor, ¿qué sucedió?
¿Me sirve esta información? Sí, porque miren, si yo lo pongo en vista tridimensional o vista frontal, ya toda la información está netamente en elevación tridimensional, con su respectivo acotamiento y sus respectivas curvas de nivel. ¿Ok? Y esto ya nos sirve para hacer cualquier tipo de trabajo. Aquí está en isométrico, podemos visualizar, ¿no?, el terreno ahí y podremos utilizarlo. ¿Estamos? Esta es la manera para poder extraer datos, miren, de un sistema de información espacial que es el Global Mapper para el uso en distintos software, ¿no? WaterCat, en Civil 3D, en los software más necesarios para poder hacer desarrollos de ingeniería. ¿Estamos? Y arquitectura a la vez. Ahora, la pregunta del millón es: ¿esta información me sirve para mapas? Tendría que haber sido otro el formato, ¿no? Porque cuando hablamos de vectores, hablamos de líneas físicas, ¿correcto? Por eso que les decía que ese archivo podía ser utilizado en distintos software. Pero cuando hablamos de información GIS, hablamos de información lógica, porque son datos que se traducen y se representan en formas. ¿Ok? Entonces, para eso les mencionaba que podíamos ir acá a la descarga de información y decirle: yo quiero descargar de la cartografía base, por ejemplo, la zona de Chimbote, el PDF Chimbote, que lo hemos descargado, si no me equivoco. Ahí vamos a ver, en descargas, a ver, este aquí sí lo tengo descargado. Vamos a volver acá, Chimbote. Ya decimos que nos liste las hojas que corresponden a esa zona, y acá nos dice que tenemos opción para descargar, según la zona 17F, solamente la cuadrícula de Distrito Chimbote. Si yo selecciono aquí, ¿ok?, o simplemente le digo descargar, y la computadora me va a descargar un pequeño archivo, no es tan grande esta vez, donde las curvas ya son en información GIS, muy distintas a la otra. ¿Correcto? Miren, quiero que vean esto. Cuando nosotros hemos abierto el archivo anterior, nos hemos encontrado que estas curvas están cada 20 metros, ¿recuerdan? Cada 25 metros, así es como yo lo había planteado. ¿Ok? Pero nuevamente eran líneas. Si yo cojo esta línea y me voy a propiedades, me dirá que es una polilínea tridimensional que tiene sus datos simples y sencillos, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que era este archivo, solamente líneas. Pero si yo descargo esta información geográfica, ¿ya?, le decimos que estos dos archivos vamos a llevarlos a la carpeta de trabajo que estamos haciendo, le decimos acá que lo extraiga. Cuando yo quiero conectarme con esa información, ¿recuerdan qué es lo que hacía? Más o menos les mostré, ¿no? No directamente. Nos vamos acá a la opción de View, de vista, y activamos lo que era el Map Task Panel o panel de tareas de los mapas. Doy doble clic ahí, miren, y aparecía esta ventanita. ¿Correcto? En esta ventanita era para hacer la conexión a los datos. Le doy aquí conexión a los datos. ¿Qué voy a hacer? Conectar. ¿Qué tipo de datos voy a conectar? En este caso yo he descargado de la Carta Nacional la parcela o la cuadrícula del 19F, que es esta de aquí. Esta hoja de cartografía de la Carta Nacional contiene los archivos shapes o las figuras con datos, ¿no?, los archivos de datos de, primero, la cuadrícula de esa zona. Tiene los archivos de hidrología, o sea, los ríos, quebradas y mares y lagunas,
y tiene el archivo de terreno, ¿no? De alturas de los terrenos, y también tiene el archivo de textos para poder rotular con cada una de la información tal y cual aparece en la Carta Nacional. Pregunta, ¿qué es la Carta Nacional? Es un archivo similar a este. Ya, esta es una hoja de la Carta Nacional, por ejemplo. Esta hoja de la carta, lo que contiene, miren, es una imagen en la cual se puede ver la topografía, similar a la que hemos visto, con su respectiva cuadrícula o su grilla, con sus respectivos nombres de cada uno de los cerros, con sus respectivos puntos de cotas y también con los respectivos nombres de cada uno de los centros poblados. ¿Ok? Esto nos puede servir para N tipo de trabajos: planos de localización, planos de ubicación, planos de, digamos, planos de planta general de las obras de infraestructura como lo son carretera, canales de riego, irrigación, hidrología y demás, ¿no? Todo lo que se necesite es basado en esta información, en este mapa. Entonces digo acá al ordenador, me voy a conectar con un archivo shape que es Carta Nacional, si quieren lo pueden poner así, Carta Nacional 19F, para especificarse qué es la carta. Pero ¿qué es lo que voy a ingresar a 19F? Miren, vamos a empezar con el terreno. ¿Ya? Con el terreno. Pongo shape, o sea, buscar el archivo de datos, y me dice acá 19. Ingreso, me dice que son archivos shape, ingreso ahí, y HP significa terreno. Ya, doy clic ahí y me dice que esto tiene 3 archivos de datos. Tiene las curvas propiamente dichas, tiene las cotas. ¿Qué significan cotas? Miren, a ver, vamos a abrir primero este de curvas. Ponemos ahí curvas, abrir, nos conectamos al archivo de mapas y le decimos a la computadora que lo adicione a nuestro mapa. Ya, miren, lo adiciona ahí, cierro por este momento, y me dice que estas son las curvas de nivel en ese sector de Chimbote, según la Carta Nacional. Pero aquí es algo interesante, miren, si yo me pongo de costado, ¿cómo está la topografía? ¿Cómo es la topografía ahí en ese archivo? Plana. A diferencia de las curvas de nivel que vimos anteriormente, que eran tridimensionales. Pero ¿cuál es la gran diferencia de este tipo de dato? Que esto ya es una información del sistema de información geográfica, con el otro que era un dibujo vectorial. Miren, que si yo selecciono la capa 19 curvas, miren, y me voy acá donde dice Table, lo que se abre es una capa de datos. ¿Ya? Este dato está prácticamente referenciado por cada una de estas capas. Si yo cojo esta línea de aquí, doy clic ahí, me dice que estoy en la línea o en la curva de altura 50, aquí están, que tiene el código 1152. ¿Por qué tiene ese famoso código? Porque ese código, cuando ya estemos trabajando de mapas más complejos, va a jalar la información de otra base de datos, ¿no? ¿Me entienden? Es como, digamos, ustedes tienen un negocio o un establecimiento comercial, ¿no? En el establecimiento comercial tienen ustedes ventas, ¿ok? Pero para poder realizar las ventas o registrarlas hay que saber primero quién vendió, ¿no? Entonces necesitaríamos una base de datos o una tabla de vendedores. Segundo, quién compró, ¿no? Necesitaríamos tener todo un archivo de compradores. ¿Qué productos se vendieron? Necesitamos tener una tabla de almacén donde estén todos los productos que tenemos. ¿Cómo pagó? Tenemos que tener también una tabla donde especifique cuáles son las formas de pago. Y entonces al enlazar esa información ya tendremos un sistema de compra y venta de productos en un establecimiento, así de sencillo. Acá es casi similar, miren, cada capa o cada curva tiene su propia data, ¿ok? ¿Ya? Cada curva tiene su propia data. Ahora,
A esta zona o a esta pequeña área le vamos a adicionar los siguientes datos que había en este, digamos, en este archivo. Nuevamente doy datos, conectar a datos. Nuevamente digo shape, eso sería carta nacional guión 19F ya sería acá terreno todavía porque estamos en la opción de terreno. Me dice seleccione, ahora ya le digo que no van a ser las curvas sino las cotas. ¿Por qué me selecciona cotas? Miren, ¿y qué sucede cuando las dibujo? Me selecciona cotas que son puntos. ¿Por qué? Porque los terrenos van creciendo de tal manera, ¿ok? Van creciendo de tal manera que, no sé si tendrás un plumoncito. Plumón. ¿Ya? Lo que sucede es que de tal manera las curvas de nivel van formando o nos van representando el terreno, ¿ok? Pero conforme va elevando el terreno, si es que ya no tengo una curva superior, el terreno se representa como plano, ¿no? Que es una plataforma. Entonces justamente estos puntitos de cota son los que se colocan sobre las puntas o las cumbres de los puntos específicos para dar esta forma tridimensional de elevación, ¿correcto? Para darle la forma tridimensional. Entonces aquí vemos que nos representa con estos puntitos, que son puntos de cota, ¿ok? Luego me dice que también tengo otro dato, pero ya no de terreno, sino esta vez lo voy a decir de hidrología, ¿no? Hidrología. ¿Ya? Hidrología, selecciono, salgo de aquí de HP y entro a HD, hydro, ¿no? Y acá me dice que, por ejemplo, aquí en Ancash hay islas, hay pequeños lagos y hay ríos. Entonces yo le digo primero con los ríos. Ahí lo agrego al mapa, miren, y automáticamente me da el límite territorial, ¿no? El límite de mar, y también me dice que por acá pasa el río Santa. ¿Ya? Y aquí nos faltaría la información del río Lacramarca, ¿no? Correcto, pero como el río Lacramarca prácticamente está en un lecho plano, en una superficie casi plana, en una llanura, entonces, y como estas curvas son cada 100 metros, ¿ya? Y como las curvas están cada 100 metros, entonces la curva de nivel o el desplazamiento o el movimiento que tiene el río Lacramarca en ese sector de 100 metros, su pendiente es muy baja, ¿no? Entonces no se visualiza en las curvas de nivel el río Lacramarca. Tendría que ser prácticamente una topografía que tenga una escala, pues, o digamos una curva de nivel de cada 1 metro o cada 2 metros para poder visualizar su recorrido, ¿no? En este caso simplemente no existe. Ya, ahora, tercer punto, vamos nuevamente a conectar mi información. Esta vez tengo terreno, curvas, hidrología, ríos. Nuevamente digo hidrología. Hidrología 2. Lo que son las islas, ¿no? Acuérdense que acá frente a Chimbote tenemos islas nosotros. Si ponemos conectar y agregar, automáticamente nosotros podremos tener ya las islas, como ven, la isla Blanca o la isla Chimbote, su hermana gemela, ya las podemos tener acá en visualización. ¿Ok? Miren, estamos jalando datos todavía, estamos simplemente jalando información. Y por último, miren, ya tenemos terreno, tenemos hidrología, ¿no?
¿Qué nos faltaría? Los textos, ¿no? La identificación de las zonas. Le digo acá nuevamente, dato, conexión, conectar a datos. Nuevamente le digo a este, ya sería carta nacional. Textos, ¿ok? Le digo, el archivo de inicio, ya no estoy aquí, simplemente doy shape textos, la última opción. Acá tenemos para ubicar los nombres, las islas o los pubs. Yo digo islas. Ya conecto, nuevamente le digo que se agrega el mapa. Miren, y lo que obtengo son estas líneas todavía, ¿no? Tengo ahí líneas. Ojo, miren, que si yo selecciono una de estas líneas, la debería ir a profesor, sí, pero se están dibujando líneas, ¿no? Cuando deberían ir textos. Pero si yo selecciono la línea y le digo que aquí, cotas, curvas, nombre n islas, le digo en estilo o en tabla, van a ver que automáticamente cada una de estas líneas, ya, a ver, miren, podemos ver aquí que cada elemento gráfico ya del GIS, a diferencia del vectorial, ¿no?, que es el elemento de dibujo, cada elemento en el GIS está enlazado a una tabla de datos, ¿no? Cada información, cada punto nos muestra datos. Entonces, nosotros aquí en el CAD tenemos que ir configurando qué es lo que queremos visualizar, ¿ya? En este punto, todavía a este nivel vamos a visualizar datos, ¿correcto? Ya de ahí vamos a hacer lo que es la creación de datos. Y por último haremos el análisis de datos. Para llegar a ese punto de análisis, a mí lo que me gustaría saber o consultarles a ustedes, en la expectativa de lo que tienen este curso, ¿no? Porque la información GIS, como lo decía su mismo concepto en el primer día, es amplio, ¿no? Yo podría orientarlos a ustedes para hacer, digamos, solamente información catastral. ¿Qué significa solamente mapas de identificación de predios? O lo podría hacer para identificación de rutas rápidas, ¿no? Si yo estoy en el punto A y estoy en una zona como Lima, ¿cómo llego de A a B de la manera más rápida, ¿no? ¿Me entienden? Respetando la señalización y demás. Eso de ahí es prácticamente un tipo de desarrollo con la misma información, con los mismos archivos que tengo acá. O sea, ni más ni menos que con los mismos archivos. Si ustedes quisieran hacer un análisis hidrológico, por ejemplo, ¿no?, ver cuáles son los valles o las cuencas o las intercuencas y hacer, digamos, su carga puntual, o lo que ha sucedido en el fenómeno del Niño, ¿no? Cuánto es la carga máxima que va a acumular, ¿correcto? Y se podría calcular todavía esta carga, cuánto va a desprender, ¿no? Porque todo terreno tiene un límite de esponjamiento, ¿no?, un límite de carga. Llegando a ese límite, prácticamente el terreno queda licuado y se genera el alud, ¿no?, o el huaico, como le llamamos nosotros, ¿ok? Entonces, eso también se podría hacer con la información GIS. Y vamos a ver al último con el ArcGIS específicamente cómo hacen este tipo de cálculos, si es que ustedes requieren, ¿no? Pero la pregunta mía es puntual, o sea, ¿qué esperan ustedes para poder yo generar los ejemplos a tratar, ¿no? Ya que tengo aquí, por ejemplo, ingenieros civiles, ustedes de arquitectura, también por ahí tenían jóvenes de agronomía, por ejemplo, ¿no? Tengo distintas ramas de la ingeniería y distintos usos también de la información GIS. A ver, joven de agronomía, ¿cuál es su expectación o cuál es el tipo de trabajo que usted desea realizar con la información GIS? Ya. Un riego tecnificado. Más o menos para poder identificar cuáles son las pendientes, las formas.
Ok, muy bien. ¿Usted joven es de? Sí. Agronomía también. ¿La misma expectativa? Ya vieron que más o menos ya en cierta parte ya hemos casi solucionado ese problema, ¿no? ¿Cómo la información nos puede permitir? Ojo que este es con un software, como les mencionaba, este curso usa 4 software distintos. Y hemos visto en el ejemplo cuando hacíamos con el Global Mapper nada más cómo tenemos las curvas de nivel, ¿no? Cómo se podían calcular de manera inmediata las cuencas, ¿no? Cómo se visualizaban los puntos de afección, la inundación. Solamente con ese software prácticamente ya está casi todo su requerimiento cumplido, satisfecho, ¿no? Luego hemos pasado a este software que es el AutoCAD, digamos el AutoCAD Map, que corresponde al paquete interno del Civil, ¿no? Que esta vez es muy complejo, ¿no? Porque el Civil mayormente está orientado a hacer simplemente trabajos de diseño de ingeniería. La mayoría piensa que el Civil solamente hace carreteras, ¿no? Pero el Civil también hace diseño de alcantarillas, diseño de saneamiento, también hace análisis espacial, ¿no? Entonces es amplia el desarrollo o el trabajo que hace el Civil. Como les mencionaba, ya yo con el Global Mapper hallé la superficie, obtuve las curvas de nivel, las exporté, abrí el Civil en 3 dimensiones y ya puedo hacer mi modelado y obtención de las cuencas y sacar perfiles, sacar cortes, secciones, ¿no? Movimiento de tierra, hacer cálculo de una carretera, digamos un canal de riego, un canal de abastecimiento también, un reservorio, me acuerdo en el día domingo una señorita que es de agricultura, la mejor ubicación para colocar una piscigranja, ¿no? Una piscina, donde podía tener caudales de distintas cuencas, ¿no? Por acumulación. ¿Estamos? Todos confluyen en un lugar que no es específicamente el mar, sino un punto anterior que recibe todas las cargas, y ese es el punto más adecuado para tener ese trabajo, ¿no? Porque no le va a faltar agua en ningún momento. ¿Estamos? Entonces todo eso se puede hacer con el Civil. Entonces sigamos, miren, sigamos modelando la información acá. Ya vimos que cada línea o cada elemento, bien, selecciono este puntito, me voy acá a las cotas que me está referenciando este punto celeste y selecciono un punto, ¿ya? Y le digo acá mostrar la tabla, automáticamente me muestra la tabla. Selecciono un punto, me dice automáticamente que se encuentra con la Z o la altura o la cota 5. Si voy más a la altura, quiero saber cuál es la cota de este punto, lo selecciono y me dice que tiene una cota de 210 metros, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, ¿qué me faltaría aquí? Vamos viendo. A ver, ya estamos aquí en la zona 19. Hemos utilizado la hidrología, ¿correcto? Islas, lagos, ríos, ya está satisfecho. Le hemos dicho acá el terreno, hemos utilizado cotas, curvas. Las señales que refieren topografía son señales específicas para, por ejemplo, las fallas de terreno, ¿no? Las fallas tectónicas, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a conectarnos ahí también. ¿Ya? Vamos a decirle acá Carta Nacional. (19F) señales, ¿ya? Entonces voy a buscar ese archivo en HP, mira acá está señales, conecto, lo agrego al mapa y vamos a ver que las señales se colocan con 3 puntos rojos, ¿ok? Solamente tengo 3 puntos de señales en mi topografía o en mi cartografía. Me dicen que uno es la cumbre del cerro, el cerro de la Cruz. Ahí voy a poner en tabla para ver sus datos. Miren, selecciono este punto y me dicen que es el Z con un código 1152, este lugar. Luego aquí me dice que tiene un segundo punto, que es este, el 14. Si no me equivoco, este debe ser
Esto de acá es el río Lacramarca, ¿no? El Estadio Centenario, si no me equivoco, es este de acá. Y en el siguiente punto me dice que es la cúspide, una de las cúspides del cerro de la península, ¿correcto? Eso se llama el Cerro Península, ¿ok? ¿Ya? Entonces esa es la información que podemos mostrar. Ahora, ¿qué nos faltaría para completar un pequeño mapa, un pequeño, digamos, designio de mapa aquí? Nos faltaría datos, miren, conectar, y aquí está todo. En hidrología también le hemos puesto todo. En texto también hemos puesto lo que nos corresponde. Solamente hemos puesto nombres de cerros. Nos faltaría los nombres de las islas, ¿no? Y por último también tenemos acá una forma que se llama cuadrícula, esto. Y acá es lo interesante para que aprendan algo ustedes. Acá ponemos Carta Nacional, cuadrícula. Cuadrícula UTM. Ya, salimos de aquí, nos vamos a cuadrícula, abrimos, conectamos, lo agregamos al sistema. Disculpen, ya cierro. Miren, y esto es lo que me va a mostrar como cuadrícula. O sea, aquí ese es el límite de la carta que corresponde, ya, que es muy similar a estas imágenes que yo les había mostrado, ya, que es muy similar a esto, ¿no? Pero aquí lo interesante de esta cuadrícula es que si ven ustedes, aun cuando nos dice que esta cuadrícula está orientada de norte a sur, podemos ver que esa cuadrícula tiene un giro, ¿no? Pueden ver ustedes acá, ya podemos ver acá, si es que yo pongo el ortográfico o el F8, vemos acá que se genera un ángulo de variación. ¿Lo ven? Este ángulo, ¿qué significa? Y esta es la importancia y lo que ustedes deben comprender como información geográfica. A ver, todos los sistemas de información geográfica, les explicaba, están desarrollados en base al giro o a la representación o a la reproyección de la Tierra. ¿Correcto? A la proyección de la Tierra. Porque la Tierra es una esfera, o es un esferoide, un elipsoide. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros pensamos que el elipsoide es continuo, les explicaba que el elipsoide es continuo, lo que sucede es que cada vez que yo reproyecto, ¿ya? El elipsoide se modifica. ¿Se acuerdan que cada uno de estos cuadritos se obtenía de manera independiente, ¿no? O sea, no es que se obtiene todo el plano de la Tierra a la vez, sino que cada cuadrito era la proyección del elipsoide dentro del cilindro, ¿no? Se colocaba dentro del cilindro, se proyectaba, expliqué eso en la teoría al inicio, en la introducción, ¿no? Se proyectaba y generaba solamente la pequeña área de 6 grados, esta pequeña área de 6 grados que nos representa una zona, ¿ok? Y también en la vertical 6 grados con respecto a la latitud, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, si te estamos diciendo que son proyecciones distintas las que vamos a generar, ¿ok? Que son proyecciones distintas, lo que yo quisiera que vean ustedes es en este panel de imágenes que yo he traído. Ya, vamos a ampliar la vista a iconos muy grandes, como se menciona acá.
Miren, aun cuando estas tres imágenes, quiero que vean aquí, estas tres imágenes representan lugares que están casi alineados. Por ejemplo, acá lo que está aquí, Patás tendría que estar acá, Pallaje en este punto y San Marcos ahí está en ese lugar, ¿no? Ese es su ordenamiento. Pero ¿qué sucede? Si se dan cuenta, cada mapa tiene un giro mayor a la vez, ¿no? O sea, no tienen la misma orientación o no están orientados correctamente hacia el norte, sino que están obligados a tener un giro. Este giro es por la reproyección independiente, mientras más grande la zona, mucho mayor es la reproyección, ¿ok? Es mucho mayor la reproyección. Entonces, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, miren. Que en el Civil 3D nos dice de que cuando esto debería ser completamente vertical, porque está en plano, tenemos acá ya un ángulo, ¿no? Un ángulo generado. En este caso sería, miren, otro dato interesante que les mencionaba. Este archivo es netamente visual, ¿no? Porque estoy visualizando la información de datos como gráficos. Entonces, si yo quisiera hacer una medición, tendría que, de hecho, dibujar una polilínea tomando en base el archivo existente o el objeto existente, para poder tener ya en sí recién dos elementos físicos, ¿no? Ahí recién tengo dos líneas físicas, mientras que estas son simplemente representación de los datos, o sea, representación gráfica de los números que están contenidos en estas tablas, ¿ok? Entonces aquí ya recién le puedo decir annotate, dimensión, cuánto es este ángulo, ¿no? Y ahí ya la computadora me dirá que este ángulo, miren, es ínfimo, ¿no? Acá me dice que es 0 grados, pero vamos a ver exactamente según la configuración, y esto ya lo sabemos del AutoCAD, cómo se configura: unidades primarias, grados, minutos, segundos, grados, minutos, segundos y decimales. Y nos dice exactamente que este giro en la zona, en la carta o en la hoja de la Carta Nacional que corresponde a Chimbote, tiene un giro de 19 minutos 18.2 segundos. O sea, no está completamente vertical, ¿ok? Y si yo jalara otra carta o otra hoja de la carta, vamos a ver que el giro va a ser posterior, ¿no? Va a ser mayor tal vez. Miren aquí, ven. Aquí viene la parte interesante. ¿Qué sucede si yo cargo o si yo descargo? Miren, la hoja de la carta que corresponde a la siguiente parte. ¿Seguirá haciendo ese giro? ¿No existirá el giro? ¿Qué dicen ustedes? Si estamos hablando que cada carta tiene un giro, ¿no? Significaría que los mapas no deberían cuadrar, ¿no? Pero ¿qué sucede con la información GIS? Miren, vamos a descargar el siguiente dato. Estamos en 19F. El siguiente sería ya no hay 18F de Santa. Vamos a cargar el 18F, la misma línea. Está cargando. Acá está. Ya, zona 17, hoja 18F. Ya me dicen, miren, que la zona 18F, a ver, vamos a ver acá, zona 17.
Ya tengo aquí, esta también la descargo. Ya, voy a descargar la hoja de Santa. Ya no demora mucho porque son solamente 500 KB, o sea la información son bajas todavía, mientras más nos adentremos a la sierra, mayor es la información. Nuevamente voy a descargas. Este archivo que he descargado que es este, a ver, lo voy a llevar nuevamente a mi carpeta de datos. Ya, lo voy a desempaquetar y le digo aquí, miren, voy a conectarme, vamos a cerrar esta carpeta, voy a conectarme nuevamente, nueva capa, carta nacional 18F terreno, ¿ok? Busco el archivo, ya no estoy en 19, busco la carpeta 18F, dentro de los shapes busco la carpeta HP, miren, y me voy a curvas de nivel. ¿Ya? Pongo abrir, pongo conectar, y ahí están sus coordenadas, le digo OK, cierro y miren lo que sucede. Aun cuando aquí el marco me dice que hay una deformación y yo entiendo que hay una deformación, ¿no? Las curvas de nivel, la computadora automáticamente dice, tú estás trabajando en la zona 17F, ¿correcto? En la zona 17 sur. Entonces, como tú estás trabajando en la zona 17 sur y aunque tus datos están movidos, ¿no? Conforme tú vas elaborando tu mapa, el logaritmo, ¿se acuerdan del archivo PRJ? El logaritmo es el que hace que todos los dibujos se tracen de manera consecutiva. Aun cuando vemos que las hojas tienen su giro, ¿no? Yo podría buscar hojas independientes, por ejemplo las que tengo en los mapas, ahí, de San Marcos, Payasca y de Cajabamba, y van a ver, ¿no?, que están giradas. Pero cuando las jalo una al lado de otra, van a estar colocadas de la manera correcta. Esa es la diferencia de la información GIS con la información gráfica. Sabemos que hay elementos que las independizan a cada una de ellas, pero al momento de representarlas en un solo sector, todas tienen correspondencia. Suena ilógico a veces, ¿no? Pero imaginemos que estamos hablando de datos numéricos, ¿no? Y en los números no existen las formas, y las formas que vemos son simplemente la representación física de los números nada más, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué le puedo sumar acá? La hidrología, ¿no? Deberían coincidir los ríos también. Entonces acá le digo conectar hidrología, (18F), ¿ya? Sí, hidrología 18F, para separar, le digo shape, salgo de esta hoja, entro a hidrología y le digo ríos, abrir, nuevamente conectar, agregar al mapa, miren, y ya tengo los ríos, o al menos miren las costas contiguas, ¿no? Aquí ya me dicen que en esta zona que se ve aquí, en este doble cuadro que podemos visualizar, es como una especie de zona, una zona, digamos, de intercambio, o una zona de buffer, o una zona de, digamos, una zona fantasma, por decirlo así, en la cual los datos pueden variar. ¿Ya? Ahora, si yo vuelvo a enlazar, ya miren, si yo vuelvo a enlazar otro shape y le digo, a ver, ¿cómo le puse acá? Terreno, 19 curvas, isla, ríos. Allá. Si le digo acá, carta nacional, carta nacional, cuadrícula
UTM, ¿no? Nuevamente cuadrícula UTM porque ya hice para el 19, ahora quiero para el 18 su cuadrícula, miren, salgo de aquí, voy a cuadrícula, 18, conecto, lo agrego al mapa y miren aquí, ven, aquí en la cuadrícula ya podemos ver esto, ven. ¿Se acuerdan que anteriormente ya habíamos identificado de que existía un giro, ¿no? Existía un giro de 9 grados aproximadamente de los planos, ¿no? Y aquí podemos ver, miren, que aun cuando la topografía o la mapa o la línea base era esta cuadrícula, teníamos una segunda cuadrícula que era el área de intercambio o el área de enlace, que coincide fácilmente con el área original de la siguiente cuadrícula. ¿Lo ven? Entonces, como esas dos son coincidentes y esto de acá es referencial, o sea, todo este tramo de acá entre estas dos líneas es como una especie de limbo, ¿no? ¿Ok? Ese es el limbo que genera esta conversión y permite que las líneas se acomoden o se continúen. ¿Estamos? Y así puedo seguir avanzando, ¿no? ¿Qué más datos puedo agregar? Miren, aquí voy a nuevamente colocar lo que manda el libro, digo conectar datos, aceptar. Acá, la hidrología no sería carta nacional. Textos 18F, ¿ya? Busco entonces esa cuadrícula de textos, aquí, textos, y le digo los nombres de los cerros nuevamente, ¿no? Nombre de cerros. Y nuevamente la computadora me representará estos nombres como líneas. ¿Ven aquí estas líneas? ¿Ya? Se representan como estas líneas oscuras, ¿no? Grises. ¿Para qué me sirven estas líneas? Miren, para lo siguiente. Aquí ya nos toca darle formato a este mapa. Esto ya es un mapa GIS, solamente basado en información de curva de nivel. ¿Ya? Y al igual que la herramienta ArcGIS, esto también tiene sus configuraciones, y más o menos lo vimos la clase pasada. Le decimos acá. La zona 19F, todo lo que tengo en zona 19F, los remarco, clic derecho, vamos a ver, draw orden, ¿ya? Y le digo que me separe por grupos, muy bien, ¿ya? Lo que yo necesito es ver los textos que están acá en estas líneas, y le digo, estos son N islas, o sea, nombre de islas, ¿ya? Aquí tengo en la barra de Text Panel una opción que se llama Style o estilo, ingreso ahí y le digo, ¿qué voy a visualizar? El nombre, ¿no? El dato. Le doy ahí Feature Label, o sea, el elemento de etiqueta, y le digo agregar etiqueta, ¿correcto? ¿Qué es lo que voy a ver en la etiqueta? Y le digo que me muestre, puede ser el nombre 1 o puede ser el nombre 2, ¿no? De acuerdo a lo que necesito. A ver, lo doy clic ahí, cierro, miren, y vemos que la computadora me dice que en la casilla o en la tabla, en el nombre 2, solamente tiene la palabra texto, vacía, en blanco, no contiene datos. Entonces digo, no, voy a modificar, ¿no? Estilo nuevamente, ¿ya? Y aquí en etiqueta le digo que sea nombre 1. A ver, voy a nombre 1, aplico, cierro, visualizo, y me dice acá claramente que tengo, miren acá, tengo 3 islas: el Farallón, la Isla Blanca y la Isla El Bajo, esta pequeñita. La pregunta es, ¿ahí estará adecuado para imprimir un mapa? Le pondré simplemente un marco y lo llevo a su presentación final. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará bien como para hacer ya un mapa ahí?
Sí, pero no de la manera como están acostumbrados, miren. La manera de trabajar un mapa en GIS acá en el Civil es la siguiente, en el map es la siguiente. Me voy a la opción Label, aquí perdón, a Layout, aquí, al lado de Model, Layout. Me pregunta si deseo configurar este layout, le cierro, le digo que no, todavía. Miren, me muestra esto. Me muestra esta información. Entonces, esta información de preimpresión, miren acá, en Layout, en los Layout, existen todos prácticamente los software de mapas o los software GIS. El Layout es en el CAD, ¿no? También hay en el GIS, en el ArcGIS y también tiene en el QGIS. Ya, son formatos de maquetación de archivos, ¿correcto? ¿Cómo funciona aquí? Aquí en el AutoCAD nosotros vamos a poder generar un mapa, miren, y eso va a ser el ejemplo de hoy, el desarrollo, en el cual yo voy a mostrar esta franja, ojo, miren, esta franja del territorio, ¿correcto? Toda la franja de Santa, Guadalupito, Santa y Chimbote, ¿ok? Pero lo voy a poner en comparativa. Vamos a dibujar esa franja aquí. Vamos a hacer así, la franja de ambas cuadrículas. ¿Estamos? ¿Ya? Ese va a ser nuestro mapa de hoy. Cuadrículas, las dos bahías. Luego vamos a identificar acá el mapa del Perú de manera completa para poder generar un mapa de un plano de ubicación, de localización primero, mapa nacional o de departamentos, ¿ok? Luego vamos a visualizar aquí lo que corresponde al mapa de provincia, mostrando sus distritos, y luego el mapa de estos dos distritos, ¿ya? Mostrando el cuadro de este análisis o de esta ubicación que estoy generando, ¿no? Y su respectivo membrete, ¿no? Y su ficha de datos técnicos. ¿Alguna información adicional que querramos? Posiblemente también le podemos poner una leyenda, ¿no? Y todos los elementos que corresponden a un mapa, ¿ok? Miren. Entonces, para esto vamos a necesitar una información adicional que tenía de los archivos que dejé la semana pasada, de los mapas. Aquí están, ¿no? Para los muchachos se les alcanzó. Ya. Entonces, miren. Esta manera de trabajar es bien interesante, ¿ok? Aquí me faltaría, ya tengo los nombres, acá miren, tengo los nombres. Lo que yo no quiero que se vea esa línea, ¿ok? No quiero que se vea la línea. Entonces regreso acá, nombre islas, que es este. Vuelvo a estilo y me dice, estilo, acá, ningún estilo de línea. ¿Cómo hago para que elimine este? Le digo que me ponga una línea de color blanco, que sería la línea de color 255. Aplico, cierro. Claro que se ve en este momento una línea blanca, ¿no? Pero cuando ya voy al Layout, mira lo que sucede. Simplemente la línea ha desaparecido. Ya habría que darle un color al texto. Realmente nombre de islas. Al texto, aquí en lo que refiere al texto o a la etiqueta le puedo configurar, miren, qué tipo de texto va a ser. Acá me dice que Arial, ok, qué color va a tener. Le voy a decir que este va a ser un color azul submarino, que va a estar hecho en negritas. Y también le puedo decir, miren aquí, que tiene un frame o un recuadro alrededor de la letra para que se vea como una especie de espejo, ¿no? ¿Qué color va a ser este recuadro? Si la letra era azul, que este color sea un celeste, este anaranjado de acá, este melón de aquí, clarito. Ya, pongo aplicar, cierro
y miren lo que sucede con el texto de Farallón. ¿Correcto? Se ha acercado. Ahora, ¿qué pasa con los demás internos? O sea, con los nombres de los cerros aquí en este archivo. Este sería en la zona 18. Selecciono nombres, le digo estilo. Aquí le digo que este estilo de aquí va a ser de color nuevamente blanco. Ya. Cierro. Y cuando me voy a etiqueta, al agregar la etiqueta nuevamente selecciono el texto que está referido por nombre. ¿Ya? El color del texto nuevamente azul marino en negrita, y le decimos que sí tiene un marco de este mismo color melón, ¿correcto? Vamos a aceptar ahí, cerramos, nuevamente cierro, miren a a ver acá, N Islas, N18, N Cerros. A ver aquí, completamente blanco. Que digo que se va a medir mediante texto. A ver, cierro acá para hacer una prueba, y ahí se ven las letras ya, miren, acá se ven los nombres de los cerros. Nuevamente pongo editar estilo, el nombre de cerro, regreso a este texto que ya había creado y le digo, ojo, se va a cambiar Arial en negrita y en color negro, está bien, aplicar, cerrar. Esto. ¿Ya? Nuevamente miren, voy al layout y con lo que me encuentro es que cada cerro ya ha sido ya. A ver, ahora vamos a organizar nuestro mapa. ¿Qué nos faltaría aquí? Los límites, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a configurar este entorno de trabajo. Aquí hay un pequeño truco que yo suelo hacer para el AutoCAD Civil, que también me sirve para los mapas. Por ejemplo, para decirle, ahorita la computadora, el layout que ha creado, lo crea en tamaño carta, un poco más pequeño que la 4, ¿no? Entonces yo que necesito hacer un mapa en tamaño A0. Entonces, primer dato, le voy a decir a la computadora que voy a imprimir este plano. Para que lo haga de manera más dinámica, que lo voy a imprimir en un archivo PDF. ¿Ya? Un archivo PDF. Segundo, les voy a decir que este plano tiene tamaño A0. ¿Ok? Tercero, le voy a decir que las líneas principales del trazo son en monócromo. ¿Qué significa? Blanco y negro únicamente. ¿Ya? Tercero, le voy a decir que la escala del dibujo es 1 en 1000 o 1 en 1. Un milímetro representa una unidad, representa 1 metro en el dibujo. ¿Ok? Pero, haciéndole un pequeño engaño al ordenador. Mientras que muchos todavía tienen que hacer la configuración de todas las características de este layout, yo puedo hacer un engaño al ordenador diciéndole al momento que voy a imprimir. ¿Se acuerdan ustedes cuando imprimen un plano en AutoCAD? ¿No? Cuando mandan a imprimir, pueden ustedes tener la opción de grabar esa configuración que han hecho. Entonces ahí está el truco, miren, es esto. Pongo Control P, imprimir, y le digo, ¿qué tipo de impresora tengo?
nombre y le digo acá que imprima. Miren acá todas las impresoras que están en la computadora instaladas, pero AutoCAD ya tiene su propio formato PDF y le digo formato PDF High Quality, alta calidad de impresión. Para mapas sería alta calidad. ¿Qué tamaño? Me dice que tiene todos los tamaños aquí y yo le voy a pedir el ISO Span, o sea el ISO horizontal. El ISO A0, perdón, horizontal. ¿Ya? Luego aquí nos dicen los estilos de impresión, que era monócromo, ¿no? Que tenía que salir blanco y negro. Y luego que la calidad de sombra, bueno, lo dejamos ahí. Nada más que agregar, miren, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí, una vez que hemos movido todos estos datos, le damos clic donde dice Apply to Layout, o sea que todas estas características que he movido se van a aplicar automáticamente a esta hoja. Entonces le digo Apply to Layout y como no quiero imprimir porque está vacío, le pongo cancelar. Y lo que pasó, miren, que la computadora automáticamente convierte la hoja de carta a A0 con todas las características que le he dado. Si yo pusiera un control pin, miren, ya se encuentra todo configurado. El layout ya está simplemente para imprimir. Entonces, en el CAD, ¿cómo maqueteamos o cómo hacemos nuestro plano? De la siguiente manera. Este recuadro o este dibujo que usted ve en esa vista preliminar solamente nos está mostrando la hoja del mapa de manera referencial, nos está dando como una vista de acabado de la hoja. Pero como a esa hoja yo le quiero dar un margen correcto, que nos dice las normas que son 1 centímetro en todos los lados, ¿no? 1 centímetro a todos lados, excepto al lado de encuadernación, que es el lado izquierdo, que iba a ser 2.5 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto si no conozco los límites del dibujo? Entonces veo aquí el tamaño, me dice que este plano es de 841 por 1189, ¿no? Milímetros. Entonces yo tendría que dibujar un recuadro alrededor con esas dimensiones. Entonces digo cuadro o rectángulo y aquí me acerco lo más posible con el zoom de la ruedita, ya ahí lo más posible al punto. Y digo arroba, ¿no? Que a partir de ahí me dibuje un rectángulo de 1189 en horizontal, coma 841 en vertical. Y lo que obtengo es esto, miren. ¿Ya? Tengo ese recuadro que está alrededor de mi papel. ¿Ya? Ahora, este recuadro le voy a poner un offset porque tengo un margen, ¿no? Un margen de respeto. ¿De cuánto es el margen? De 10 milímetros. Entonces vamos a ver ahí. Si yo me acerco, miren, si yo me acerco, vemos que todo papel, a ver, en impresión, para quienes tienen impresora en casa, ¿no? A ver, cuando nosotros vamos a imprimir un papel en nuestra impresora, nos dice, ¿correcto? Nos dice que este papel no es que va a imprimir todo, sino que la impresora, por sus mismas características de hardware o características físicas, ¿no? Tiene un límite propio. Todas las impresoras tienen un distinto límite de impresión, ¿ok? O unas tienen el límite más ancho de cuadernación, otras son más amplias, otras son más angostas, ¿no? Otras no tienen límite, perdón, hay algunos modelos, lo que eran los IPF, que al inicio que eran fotográficos, ¿no? Y te imprimían la hoja al 100%, como una foto, porque salía el papel fotográfico. Entonces te imprimían de canto a canto sin dejar bordes y entonces eso te da más amplitud, pero solamente servía para ese tipo de impresoras y específicamente para ese tipo de papel, que era un papel más ancho. ¿Ya? Y la computadora automáticamente se configuraba, se abría la apertura de las ruedas y permitía jalar este papel ancho. Si ponían un papel A4, el papel bailaba, ¿no? Y salía manchado. Entonces había también características para eso. Entonces podemos ver aquí, miren, que el AutoCAD también me muestra el límite de impresión, que es este de acá. Y vemos que mi límite o sea, mi marco de respeto
de 10 milímetros no es tal en sí porque estaría chocando el lateral derecho, estaría fuera del área de impresión, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Miren, simplemente esta línea digamos, la estiro y la hago correr hacia el centro 5 unidades o 5 milímetros. Entonces automáticamente ya el dibujo queda completamente dentro de mi plano. Este lado también va a tener el mismo problema, pero aquí va a ir la encuadernación posterior. Entonces, ¿qué necesito? Ya no necesito correr 5, sino acá tiene que ser 15, porque acá serían 25 de encuadernación, ¿no? Digo que corra hacia el otro lado o hacia el centro, digo que va a ser 15 milímetros. ¿Miren? Y aquí se genera ya el margen de respeto de 10 unidades, 15 unidades y 25 unidades a la izquierda. ¿Ok? ¿Qué tengo que separar para poder desarrollar mi proyecto? Tengo que separar mi membrete. El membrete es de 150 horizontal por 100 vertical, ¿no? Para poder estar, según Neuffer, o sea, según el estudioso ¿no? Según el arquitecto Neuffer, que era un erudito o un estudioso de todo lo que tenía que ver con los sistemas de normalización alemana, ¿no? ¿Para qué era esto? Esto era para que todos los planos tengan una normalización o un emparejamiento adecuado, ¿no? Se han presentado de la manera profesional más adecuada. En la actualidad ya casi nadie respeta esos parámetros, ya muchos se han olvidado lo que es Neuffer tal vez a veces. Entonces miren, acá lo que me queda es todo este espacio de trabajo. Todo esto va a ser mi espacio de trabajo, todo esto. Yo aquí tengo que ver un área de respeto interna también de 2 centímetros para que no se sature mi área de dibujo. Ya, miren, observen acá. Ya. Ya, vamos a poner 20 unidades aquí, o sea, 2 centímetros. 2 centímetros también en este sentido. Y 2 centímetros hacia arriba. Este sería mi área completa de dibujo. ¿Por qué? Porque acá en la parte inferior pondré algunos datos técnicos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de los datos de la proyección? Entonces aquí tenemos que empezar a distribuir. Yo tomo este cuadro, lo estiro simplemente ahí, y este lado lo hago coincidir con el centro del dibujo. Ya tengo mi totalidad de área de presentación de plano. Ahí. Ahora, la escala de este dibujo, de este área, ¿la conocemos? Posiblemente no. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Doble clic le damos a esta área, a este recuadro en el viewport. Miren, y lo que hace es que se convierte en un pseudo espacio de modelo. ¿Correcto? En un pseudo espacio de modelo, en el cual nos dice que nosotros podemos cambiar digamos, la escala de visualización de este plano. ¿Cómo es eso? Miren, estando con el espacio de trabajo abierto, si yo voy acá, miren, si yo estoy simplemente en la hoja de papel o cierro todo espacio de trabajo, miren acá lo que sucede con la barra de herramientas, nos muestra solamente las opciones del entorno de AutoCAD. Pero cuando ya yo doy un doble clic dentro de esta área de trabajo o viewport, vemos que cambia toda la barra, ¿correcto? Y se adiciona esta opción que es la escala de presentación. Esto nos va a ayudar a que nosotros podemos trabajar con distintas escalas. Por eso es que hemos sectorizado este plano en la escala mayor, ¿no? La escala a nivel nacional, la escala a nivel provincial y la escala a nivel distrital, para poder ver el abarque de eso que estamos trabajando, ¿no? Miren. Entonces, aquí le digo en escala. Acá me da la escala en factor, digamos, numérico, ¿no? Y le digo, quiero ver una escala 1 en 1000. Y la computadora, a ver, para poder trabajar con estas escalas le voy a decir lo siguiente, aquí, custom, o que voy a generar mis escalas propias,
y le pido que resetee o me ponga en cero todas estas escalas que están ahí, ¿correcto? Le digo que las ponga en reset. Y yo quiero escalas métricas únicamente. Ya, 1 en 10, 1 en 100, 1 en 50, 1 en 200, 1 en 500. Pero aquí viene lo que tenemos que entender. Internamente, en el dibujo, en el modelo, nosotros hemos trabajado con una escala en sí 1 en 100, ¿no? Una unidad vale por 100 metros, por 100 centímetros, o 1 centímetro vale 100 centímetros, o 1 centímetro, o una unidad vale un metro, ¿sí o no? Entonces hemos trabajado con esta escala de representación. Pero cuando vamos a representar en el papel está trabajando en escala en milímetros, que es su escala básica. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que hacer una adecuación de este factor con este factor, ¿ya? Para que la computadora nos pueda presentar de manera correcta esa escala. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo le digo, yo quiero ver esos dos recuadros en una escala 1 en 100.000, vamos a poner, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Digo, agregar escala y le digo 1 en 100.000, ¿ya? Así con barrita. 1 en 100.000. Entonces me dice que siendo 1000 unidades de papel, o sea, el papel tiene 1000 unidades, 1 metro, yo voy a utilizar escala 100.000. Acá pondré 100.000. No sé si se entiende ahí. O sea, ahí le estoy diciendo que en 1 metro, ¿no? En 1 metro que es el papel, se van a representar 100.000 unidades. ¿Ya? Entonces le pongo OK, miren, pongo OK. Y aquí le digo seleccionar ya esta escala que es 1 en 100.000. ¿Ya? La computadora dibuja y me muestra que la escala 1 en 100.000 me queda corto, ¿no? Tiene que ser una escala mucho más lejana. 1 en 100.000 sería para solamente una cuadrícula, miren acá. ¿Ok? Pero yo quiero mostrar las dos. Entonces sería 1 en 200.000, ¿no? Entonces creo otra escala acá. Una escala custom, o sea nueva. 1 sobre 200, perdón. 1 sobre 200.000. Sería 1000 unidades de dibujo, me representan a 200.000 unidades de trazo o de impresión. ¿Ok? Miren, estando aquí abierto, cambio nuevamente esto de 1 en 100.000 por 1 en 200.000. Miren, y automáticamente esto se va acomodando, ¿no? Ahí. Esto lo voy a borrar. Ya miren, ahí se va acomodando. Entonces subo esto acá y todavía me dice que me queda mucho espacio, ¿no? Miren, voy a bajar esto de aquí, voy a ampliar esta área, o snap, si están todos. Ya miren, voy a bajar esta área aquí. Nuevamente le voy a dar su respeto de 2 centímetros. Y me dice que yo tendría que tener esta área ahí más o menos. En 1 en 200.000, miren, es muy lejano. Y 1 en 100.000 es muy cercano. Vamos a probar con el intermedio, ¿no? 1 en 150.000. Le digo acá, custom, agregar 1 en 150.000. Sería 1000 unidades de dibujo, representan a 150.000 unidades. OK, OK, selecciono 1 en 150.000 y vemos que esa era la escala correcta. ¿Estamos? ¿Ya? Ahí esa es la escala que yo quiero para mi dibujo. ¿Ok? Chévere está ahí, ¿no? Ahora, lo interesante es esta parte de aquí. Si yo quiero de repente continuar el dibujo en otras áreas, miren, y yo ya cuadré mi escala y ahí se va a quedar, no lo muevo. Para poder hallar su cuadrícula, ¿no? Aquí, presentar la cuadrícula,
esta herramienta hace algo interesante. Como ya esto está con una referenciación o tiene un sistema de referenciación de coordenadas, que es este, yo ahora le digo, selecciono el cuadro y le digo acá en la opción Layout, en esta de acá, perdón, aquí, en Layout Tools, ya que también se extiende, en Layout Tools, digo que me dibuje el sistema de referencia o la cuadrícula. Miren, si yo le doy clic acá en sistema de referencia, me dice automáticamente que este cuadro se encuentra por el momento, el map se encuentra en la memoria configurado como una cuadrícula en sistema americano, en mapas americanos. Y que el sistema actual es UTM-84, nos dice acá. Entonces eso va a generar un error. Entonces aquí nos dice, o lo dibuja en latitud longitud, ¿no? Respetando los 8, a ver, está bien, hay un grado de 0.1 un segundo de precisión, escala 1 en 150.000, le digo ok, y miren lo que sucede. Miren ahí en la pantalla. Automáticamente la computadora me va a dar la latitud y la longitud de cada uno de los puntos. Y ahí vamos a poder apreciar, miren acá, que el plano o las cuadrículas o las curvas se han alineado de manera correcta o están correctamente alineadas con los ejes norte, ¿no?, de longitud y latitud, por decirlo así. No sé si lo pueden ver ahí. Vamos a acercarnos un poco más, ¿ya? En la unión de los dos de las dos hojas. Miren aquí, ¿no? Lo interesante, miren, que cuando le hicimos a la computadora que nos detecte el sistema de coordenadas, se alinea de manera horizontal y vertical, ¿no? Pero si eso estaba girado, ¿sí o no? Eso estaba girado. ¿Por qué ahora la computadora misma lo rectifica? Porque estamos haciendo una rectificación ya prácticamente de maquetación de plano, ¿no? Y la computadora también hace esa transformación en base al logaritmo. Ahora, yo no quiero de repente latitud, longitud, ¿qué hago? Miren, selecciono esta cuadrícula que he generado, la borro, ¿ya? Y yo quiero de repente coordenadas UTM, nuevamente selecciono el cuadro, ¿no?, el viewport, le digo sistema de referencia, le digo que esta vez me lo haga en el actual sistema de coordenadas que tiene el ordenador. Pongo clic ahí, me dicen que la actual escala es 1 en 150.000 y ya sabemos que la norma es que las cuadrículas estén dibujadas al 10% de la escala. ¿Qué significa? Que si yo tengo 150.000, las cuadrículas tienen que estar separadas entre sí 15.000 unidades, ¿ok? Cada 15.000, no 10.000, sino 15.000. Les pongo OK, miren, y automáticamente me genera la cuadrícula X, Y, Z. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí ya no se alinea con los ejes de las figuras. Más aún, se nota el giro, ¿no? Miren acá, se nota de manera ligera nada más que este sector de aquí es un poco mayor a este sector y mayor a este sector. Es decir, que la figura está girada, ¿no? ¿Entienden? Este es el sistema de proyección UTM, ¿ya? Sistema de proyección UTM local. En el sistema de latitud longitud sí se hacía ese giro y esa adecuación. ¿Por qué? Porque como nuestros planos son a gran escala, o la Carta Nacional así desarrolla una escala 1 en 100.000, y han sido no procesos nuevos, sino se han venido simplemente redibujando o redigitalizando los mapas originales. Entonces estos mapas originales han estado siendo creados o fueron creados en latitud longitud. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del conflicto Perú-Chile y que para que no invadan nuestro mar los chilenos, peruanos y los ecuatorianos se unieron en uno solo? Y a partir de eso hicieron toda su topografía costera, primero para poder definir las 200 millas marítimas, y luego nosotros, en actos de buena fe, continuamos usando el sistema y comenzamos a subir, y al final hicimos la topografía de todo el territorio, ¿no? Pasado el tiempo llegaron las tecnologías y se empezaron a actualizar esos mapas.
¿no? La actualización está casi al 70 y tantos %, ¿no? Hay sectores donde no existe todavía topografía ni anterior ni nueva, ¿no? Hay sectores que está simplemente vacío en la Carta Nacional. ¿Ya? Ustedes miren, ahí ya tengo mi sector que yo quiero representar ya en su respectiva cuadrícula de coordenadas. ¿Qué tengo aquí? Por ejemplo, ya tengo los nombres, miren acá, los nombres de las islas. ¿Qué tengo aquí? Los nombres de los cerros que había estado configurando anteriormente, ¿se acuerdan? O sea, ya no salen como se veía acá en el modelo, ya no se ven líneas sobre un texto en negro, ¿lo ven? Sino que simplemente las líneas ya han desaparecido. ¿Por qué? Porque las líneas que están de fondo, que dan la guía cómo va a ser la etiqueta, yo les he puesto un color blanco o color papel, ¿no? Entonces estas líneas se vuelven invisibles y solamente me quedan los textos que están sobre ellas. Puedo ir cambiando también, si deseo más su texto, a ver acá, N islas, N cerros, acá está, N cerros, no, nuevamente el texto de acá, y le digo, por ejemplo, que este texto esté en Arial, en negrita, muy bien, y le digo que tenga un framo o alrededor un halo. Pongo aplicar, miren, cierro y automáticamente ya estos cerros empiezan a tener un nombre más visible, ¿no? Y hasta separarlo o aislarlo por completo de las líneas porque están en la parte posterior, ¿lo ven? O sea, es así como se va armando el mapa aquí en el Maps, por decir, ¿no? O en el Civil 3D. Acá, ¿qué me falta agregar? Miren acá, me falta agregar específicamente estos puntos o las cotas de estos puntos. Entonces aquí le digo Model y estoy hablando de los círculos de color celeste, ¿no? Turquesa y azul. Entonces le digo ingresar acá, estilo, y me abre el punto estilo. Yo las cotas, o sea, las puntitas de la topografía, ¿cómo lo quiero representar? De repente me dicen que puedo buscar distintos tipos, ¿no? Como estoy representando un punto, me dice que los símbolos que yo puedo utilizar son estos. Puedo utilizar una cruz, una estrella, un punto, un asterisco, un cuadrado, un texto, o puedo cargar más datos, ¿no? Por ejemplo, de la librería. No, a ver, habría distinta manera de poder cargar cuadros. ¿Ya? Me pide acá que busque un archivo en CAD que tenga datos, no lo voy a hacer ahí nada más. Voy a seleccionar una opción más fácil, ¿no? Una X, esta cruz, no. A ver, esta que dice triángulo, para referenciar que ahí se colocó una estación total. Triángulo. ¿Qué color va a ser? Los bordes van a ser, le digo, rojo. El centro, ¿qué color va a ser? El centro va a ser todo rojo. Ahí. Yo tengo un triangulito lleno de rojo, ¿lo ven? Pongo aplicar. Cierro nuevamente y miren, aquí se encuentran, por aquí vamos a ver los puntos. Ya, a ver, vamos a poner acá tabla, así que este punto de aquí donde se encuentra, zoom to, ya, nos muestra aquí que el punto se encuentra en este lugar. Todo se encontraba en la zona 19, miren. ¿Ya? ¿Qué me faltaría para poder detallar este punto? Ya tengo el simbolito. ¿Qué me falta? Es un punto topográfico, es un punto de altura. ¿Qué me faltaría?
me falta la etiqueta, ¿no? Que diga a qué altura se encuentra ese punto, porque esa es la función de él, ¿no? Entonces le digo acá, estilo, la etiqueta, agregar una etiqueta, y me dice, ¿qué vas a mostrar en esta etiqueta? Y yo le digo que voy a mostrar el Z o la altura, que esto va a ser de color rojo, esta letra va a ser en negrita, ¿ok? Y no va a tener bordes, sino así nada más, es algo simple. Nos vamos al layout, miren, y podemos obtener ahí de que se están visualizando esos puntos con sus respectivas etiquetas. ¿Yo puedo cambiar o modificar los tamaños de los textos? Sí, ya ven que sí se puede modificar, ¿no? Ustedes le pueden dando, de repente dicen, no, estas letras son muy grandes, no se ve bien, quiero más pequeñas, lo hacemos. ¿Estamos? ¿Ya? A ver. Ya. Miren, hasta aquí vamos nosotros a avanzar. Yo ahorita terminando este tema, les voy a alcanzar los archivos para que ustedes puedan tener lo que se refiere a la segunda parte de este mapa, ¿correcto? A lo que es los límites de territorio, departamento, lo que hice yo la clase pasada, departamento, provincia, distrito, que esa información, bueno, se puede descargar también en los servidores, pero para trabajar y que no haya incompatibilidad de datos, porque de repente pueden conseguir un servidor que algún ocurrente ha hecho la conversión en su GIS, ¿no? Y lo ha cambiado a otro sistema de coordenadas. Entonces van a trabajar ustedes, les va a salir otra cosa, ¿no? Entonces, para obtenerlos todos el mismo ejemplo, yo ahorita les voy a permitir que hagan la copia de los datos. ¿Estamos? ¿Ya? Y ya esa copia también ya está en línea, ¿no? Para el que está en el entorno. La información que iba a pasar en la clase pasada. Exactamente, esa es la información que... ¿Sí? Ya están en línea. ¿Correcto? Entonces lo que ha faltado es descargar. Por aquí nos faltaría tener el mapa de ubicación de Perú, ¿no? De los departamentos, mostrando el mapa referencial. Aquí lo que faltaría también sería el de provincias y el de distritos para poder identificar dónde se encuentra este sector. ¿Ya? ¿Estamos? Y después, si desean, hasta lo podemos diferenciar por ejemplo, miren, por capas. ¿Qué significa esto? Miren aquí, ven. Yo puedo tomar, de repente borrar esto, miren, para que vean lo interesante que es esto, y voy a decir que voy a hacer dos planos. ¿Ya? ¿Ya? Y lo vamos a dejar ahí porque ya vinieron a hacer la presentación. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a ver cómo se hacen los mapas piezados, así como ustedes han visto el ejemplo que te dio de las imágenes, que tuve la suerte, bueno, yo no los he hecho, pero hemos tenido la suerte nosotros de hacer la reconstrucción, hemos dicho, el renderizado de esas imágenes a partir de archivos digitales de la Carta Nacional, cuando trabajaron en el Ministerio de Minas, y hacer eso nos ahorró un montón de dinero, ¿no? Porque comprar una hoja de la Carta Nacional cuesta algo de 1.300 soles la hoja sola, ¿no? El mapa de la hoja en digital, y renderizada ya es otra cosa, ¿no? Entonces, justo por eso esta empresa contrató especialistas GIS para poder hacer esto en renderizado, ¿no? En los cuales tuve grandes docentes ahí, ¿no? Que son connotados geógrafos nacionales. Entonces, ese proceso lo vamos a hacer aquí también, ¿ok? Para que ustedes, por ejemplo, en agricultura, ya que eres de agronomía, ¿no? Y para todo lo que son de agronomía, a diferencia de la ingeniería civil, que trabajamos en topografías en pequeñas áreas, ¿no? Y cuando se trata de hidrología, ampliamos nuestro margen solamente en esa oportunidad. En cambio, agricultura sí es el margen que va por fuera de lo civil, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un mapa o, digamos, una inscripción, una topografía predial en la zona rural, lo firma un agrónomo, ¿no? Yo solamente iría como técnico topógrafo nada más. Ya no sirve ahí mi título de ingeniero civil, por ejemplo. Pues vayamos a ese término, ¿no? Porque ¿quién es el especialista en esa profesión? El agrónomo es el que firma ese proyecto. El civil simplemente baja a ser técnico en el uso del desarrollo de la topografía, nada más, ¿no?
Igual, el agrónomo, ese es su campo, el agrónomo no puede hacer ningún proyecto en la zona urbana, porque ahí está el civil o está el arquitecto y demás. A ver, muchachos. Estimados participantes, damos por finalizada la sesión número 4 del curso Gestión de Información Geográfica, agradeciendo haber contado con la presencia del ingeniero César Elec. Muchas gracias. Eso